Y bueno, le titulaba esta prédica El Maestro, ¿ok? Y te voy a ir explicando por qué. Yo creo que algunos ya se lo han de imaginar o no sé, pero quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Te lo vuelvo a repetir, Efesios 5, capítulo 5, versículo 1 al 2. Y cuando lo tengas listo, por favor, iglesia, dime amén. Efesios 5, versículo 1 al 2. Amén. Ya escuché dos aménes. Ok. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Si cambia un poco con tu versión de la Biblia es porque estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Dile al que tienes al lado, imita a Dios. ¿Sí? Dice, en lo que te guste, dice la palabra, en lo que tú quieras. ¿Qué dice, iglesia? En todo. Dile al que tienes al lado, en todo. Vuélveselo a repetir, dile, en todo. Amén. Y continúa diciendo la Escritura, vivan una vida llena de amor. Voltea a ver al que tienes al lado y dile esta palabra, dile, vive una vida llena de amor. Vuélveselo a repetir, dile, vive una vida llena de amor. Y dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Siguiendo el ejemplo de quién? De Cristo. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable para Dios. Amén. Ahora, iglesia, repite conmigo, voy a seguir el ejemplo de Cristo. Ahora pon la mano en tu corazón y vuélvelo a repetir. Di, voy a seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Quienes lo crean, levántenme la mano. Me gusta comprometerlos. Qué perfecto. Ahora, la Biblia describe en muchos, o sea, tú cuando lees la Biblia te vas a encontrar que la Biblia describe a Jesús como maestro, ¿cierto o no? ¿Sí? La Biblia lo describe como el príncipe de paz, ¿verdad? Lo describe como el Salvador, como que otra cosa es lo Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más, iglesia? ¿El qué, perdón? El proveedor, ¿verdad? Pero la Biblia lo describe también, de muchas cosas que lo describe como maestro. ¿Estamos? ¿Sí? Como maestro, ok. Ahora, si buscamos en el diccionario, yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice que un maestro es un facilitador, alguien que te da las armas para que tú puedas comprender algo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos entendemos? ¿Qué es un maestro? Un facilitador que te da herramientas para que tú comprendas algo. ¿Todos aquí alguna vez tuvimos un maestro? ¿Sí? Yo quiero decirte que yo recuerdo a los malos maestros y también recuerdo a los buenos. Tenía yo una maestra en la Gregorio de Gante, para todos los que... ¿Nadie estudió en la Gregorio de Gante en Lagoyo? Alex, ¿estudiaste en la Gregorio de Gante? ¿En serio? Si no, se está estirando. Yo digo, Alex, ¿cómo? ¿No? Dije, ¿cómo? Bueno, en el centro escolar, no sé si lo dije bien, pero yo estudié ahí, ¿verdad? Y tenía ahí una maestra de historia, bueno, buenísima. Siempre tenía botas, se llamaba Elia, y tenía botas de todos los colores hasta acá. Siempre llegaba con sus botas rojas, moradas, azules, eran largas hasta acá. Pero muy aparte de cómo vestía, ¿verdad? Era una maestra joven que llegaba en su escritorio, ponía la mochila, quizás esto no estaba correcto, ¿verdad? Pero se sentaba en el escritorio y comenzaba y nos decía, saquen su libro en página tal. Y si iba a una página, bueno, ya se sabía todo, o sea, toda la lección.
pero no agarraba y te decía, no, es que en 1800 y no sé qué. O sea, agarraba y te contaba la historia de tal manera que te metías, decías, ¡guau! ¡Qué padre! O sea, te decía, no, y entonces llegaron estos y que no sé qué. O sea, y lo hacía de una forma impresionante. O sea, yo decía, ay, yo quiero que me toque historia todo el tiempo, porque se nos iba la hora así. Y luego, pues, se fue la maestra que nos daba filosofía y ella nos estaba dando psicología, filosofía, y también las clases las daba eran muy buenas. Yo me acuerdo que en ese entonces, ¿verdad? Que era un poquito más joven. O sea, yo siempre decía, es que la historia es un poco aburrida. Pero esa maestra ha sido la única que yo he dicho, wow, la historia la ha hecho de una forma muy entretenida, de una forma que hasta anhelaba yo saber más. Pero también recuerdo a los malos maestros. Yo estudié en la Vicente Guerrero, para todos los que conocen la Pancho Villa. Sí, decía Vicente, se llamaba en el turno matutino Vicente Guerrero. Y en la tarde el niño artillero. O sea, qué cosas, les cambiaban el nombre. Pero a mí siempre, mi mamá siempre buscaba en la mañana, porque en la tarde van los más malandros, decía mi mamá, ahí está mi mamá. Entonces mamá, no, en la mañana, en la tarde van los malandros, entonces no, que les toque en la mañana, ¿no? Y también me acuerdo que en esa escuela me tocó una maestra cuarto, quinto y sexto año. Yolanda Ramírez, Dios te bendiga donde quiera que estés, Yolanda Ramírez. Sí, tenía una hermana que se llamaba Ofelia, que le había tocado a mis hermanas. Y esa maestra, desde que tú la veías, era grande, así era grande, muy grande. Luego decías, sí es mujer, pero que era muy grande, perdónenme, pero es que todos pensábamos eso. O sea, era muy grande y tenía su semblante enojado, así todo el tiempo, ¿no? Hasta cuando sonreía tenía la línea así de enojada. Y tenía el cabello así cortado como Buki, ¿no? Me acuerdo muy bien, perdónenme. Me acuerdo muy bien. Y usaba siempre sus zapatillas y sus faldas. Era de las maestras que usaban su traje sastres de falda. Siempre llegaba así, pero esta maestra, ¿verdad? Me tocó en cuarto, quinto y sexto año. Bueno, han sido los años que yo más he sufrido, ¿sí? Era de estas maestras que tenía una alumna consentida y su alumna consentida se llamaba Sandra. Donde quieras que donde estés, Sandra, Dios te bendiga. La niña donde estaba la escuela Vicente Guerrero, enfrente había una tiendita. Mi papá luego se metía ahí a echar sus copas, pero lo sacó de ahí el señor, ¿verdad? Se iba a esa tiendita con con la familia de la niña, que por ella me regañaban todo el tiempo, ¿sí? Yo quiero aclarar que en la primaria yo era de las niñas totalmente serias. Solo tenía una amiga, se llamaba Susi. Susi, donde quiera que estés, Dios te bendiga, jamás volví a saber de ti, pero espero que Cristo te haya alcanzado. Entonces tenía una amiga que se llamaba Susi, ¿sí? Y esta maestra le creía todo a esta niña Sandra, que siempre iba con sus trencitas. Y me acuerdo que una vez me metieron una regañiza porque la maestra hizo algo que se llamaba el amigo secreto, ¿sí? No hagan eso, por favor. Hacen el amigo secreto y a mí me llegaron cartas de los niños de sexto de primaria. Bueno, la niña Sandra hace un chisme. Miren, yo quiero aclarar algo. Mi mamá era una cosa impresionante en cuestión de que me decía, tú no puedes tener novio. Yo le tenía pavor. Sí, pavor. O sea, yo decía, pero pavor. Yo decía, yo no puedo tener novio. O sea, no puedo, ¿no? Porque mi mamá, no, o sea, no. Y entonces había un niño que se llamaba Iván Argüello Arenas. Dios te bendiga donde quiera que estés, Iván Argüello Arenas. Y había un niño que se llamaba Daniel Vizcarra. Igual que mi papá luego se iba con su familia a echar sus traguitos, pero Dios nos sacó de ahí. Entonces había que se llamaba Daniel Vizcarra y los dos, yo me sentía como en una telenovela. Los dos peleaban por mi amor, ¿no? Pero, espérense, ¿quieren que les siga contando la historia para ya entrar al tema? Bueno, y el chiste es que pues yo no me hice novia de ninguno de los dos porque mi mamá me daba pavor.
Pero esta niña Sandra inventó un chisme que yo ya andaba con los dos. Y la maestra ni siquiera me preguntó, que manda a llamar a mi mamá, que lo cita. Bueno, pero antes de que mandara a llamar a mi mamá, ese día que la niña Sandra le dijo que yo andaba con los dos, la maestra enfrente de todos me dijo, eres una loca, ¿no? Enfrente de todos. Y yo me acuerdo que me aguanté las ganas de llorar, aquí el nudo, así, y me aguanté las ganas de llorar y agarrado y me dijo, yo era de promedios en la primaria de 9 y así, ¿no? Y en ese entonces la niña Sandra, que Dios la bendiga, había sacado 9.4 y yo había sacado 9.6 de promedio. Me quitaron el reconocimiento por el chisme que hizo la niña. Y me dijo la maestra, ya no vas a sacar reconocimiento, te voy a bajar las calificaciones y seguramente te la pasas viendo las novelas todo el tiempo en tu casa, enfrente de todos. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, me quedé así como diciendo, buenas tardes, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Mandan a llamar a mi mamá, obviamente yo no le dije nada a mi mamá porque me daba temor, o sea, yo decía, si le digo a mi mamá, le reclama a la maestra y todavía me faltaba para salir, yo decía, no, me va a hacer la vida imposible. Entonces yo no le dije nada, pero yo te decía, ¿por qué llegué a esto? Porque todos recordamos a un buen maestro y a un mal maestro. Yo lo recuerdo y yo quiero decirte algo, cuando entré a la secundaria, lo que hizo, las palabras que la maestra me dijo, fueron algo que me costó mucho trabajo superar. Demasiado. O sea, yo entraba y yo decía, yo no sé si pueda, yo no, o sea, no sé, ¿sí? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que me hizo superarla y que Dios la bendiga donde quiera que esté la maestra, ¿sí? Y que Dios guarde el corazón de todos los niños que les dio clases, ¿sí? Pero bueno, entonces todos recordamos buenos maestros. A ver, levántenme la mano, ¿quiénes recuerdan buenos maestros? ¿Sí? Sí, son varios. Ahora bájenla y levanten la mano. ¿Quién recuerda malos maestros? Sí, por favor. Ahora yo quiero decirte algo. Para todos aquellos que son papás, tú eres un maestro en la vida de tus hijos. Yo quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Cómo te van a recordar? ¿Como un buen maestro o como un mal maestro? Se me pusieron serios. Jesús en nuestra vida es un maestro, la Biblia lo describe así y ciertamente es un maestro porque Él es un facilitador. ¿Qué nos facilita? La vida, ¿sí? Jesús nos facilita la vida y nos da herramientas para que podamos disfrutar esta vida. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, nos dejó herramientas para que aún en medio de las complicaciones nosotros pudiéramos disfrutar de la vida que Él nos dio. ¿Amén? ¿Sí? Y para todos los que tuvieron maestros de álgebra, ¿verdad? El maestro te hacía fórmulas así y para que vieras el resultado, ¿no? Jesús también nos da fórmulas y como resultado nosotros obtendremos la vida eterna. ¿Amén? Claro, si le haces caso al maestro. Si no, puedes hacer una fórmula, pero puede ser que no te dé el mismo resultado. Hay gente que quiere seguir sus propios caminos y no quiere seguir los caminos de Jesús y quizás piensan que no sé si les pasó que a mí me pasó muchas veces, yo decía, voy súper bien y sacaba así mi cuenta y me fallaba una XY y todas esas cosas y ya el resultado no era igual. Yo decía, tengo que volver a borrar todo y volver a comenzar. Bueno, hay personas que se deciden ir por otro camino, ¿verdad? Y piensan que el resultado quizás va a ser el mismo, la vida eterna, pero no, la Biblia dice que solamente hay un camino y es por medio de Jesús, ¿sí? Es por la puerta angosta, por la puerta donde tú no puedes entrar con tu enojo, con tu ira, con tu falta de perdón. No cabe el enojo ni la ira porque la puerta es angosta. ¿Sí? Imagínate que es como en los vuelos que solamente te piden una maleta. Uno tiene que ser ser selectivo con lo que va a meter. Imagina que tu corazón es una maleta en donde te dicen solamente vas a tener un equipaje de mano, tu corazón, y solamente vas a poder llevar una cosa. Pues obviamente yo escogería el amor, ¿sí? Pero hay personas que lo echan afuera y dicen, yo me llevo el odio, y cuando van a pasar suenan como en los aviones, ti, 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 y te empiezan a revisar, ¿no? Porque no es correcto lo que estamos llevando. Pero bueno, Jesús es un maestro, ¿sí? Pero
Miren, para que podamos aprender de alguien, ¿sí? Miren, yo me puedo pasar todos los domingos, yo me subo, ¿verdad? Y tú puedes aprender de mí o no hacerlo. Claro, no de mí, sino a través de la palabra, ¿verdad? Tú puedes aprender de mí o no hacerlo. Para aprender se necesita disponibilidad. Dile al que tienes al lado, para aprender se necesita disponibilidad. ¿Y sabes dónde Jesús necesita disponibilidad para ser tu maestro? En tu corazón. Ahora quiero que le preguntes al que tienes al lado, ¿qué tan disponible estás? Pregúntale, dile, ¿tú qué tan disponible estás para que Jesús te enseñe? ¿Tú qué tan disponible estás para que Jesús te corrija, para que el resultado sea bueno? Es que yo me topé con muchos maestros que me tuvieron que corregir para que yo diera el resultado, me tenieron que volver a explicar, cosas que no comprendía me las volvían a explicar. Pero tú qué tan bueno eres para que puedas decirle a tu corazón, te voy a dejar que Jesús me enseñe. ¿Qué tan disponible estás, iglesia? Miren, a veces cometemos el error de decir que Jesús es nuestro maestro. ¿Cuántos consideran que Jesús es su maestro? Me gusta. Porque a veces decimos que Jesús es nuestro maestro, ¿verdad? Pero resolvemos las pruebas, las dificultades, enfrentamos la vida, aun conforme no nos enseñó otro. Enfrentamos las pruebas, las dificultades, aun como nosotros creemos que es correcto. Entonces yo me pregunto, ¿realmente es Jesús nuestro maestro o somos nosotros mismos nuestros propios maestros? Y caemos en algo, perdóname iglesia, ¿qué te dije yo al principio? Agárrate, ¿cierto? ¿Sí? Agárrate. Caemos en un error de ser fariseos. Los fariseos, la palabra cuenta, ¿verdad? Que había fariseos que le llamaban maestro a Jesús, pero no lo reconocían. Hay personas que le llaman, tú eres mi Dios, pero la realidad es que no lo reconocen en sus caminos. Hay gente que dice, Jesús es mi maestro, pero sigue resolviendo las cosas conforme a su voluntad, sigue haciendo lo que ella quiere. Iglesia, yo en esta mañana quiero que pienses y digas, ¿realmente Jesús es mi maestro? ¿Realmente lo es? ¿O hemos caído en un círculo vicioso de ser fariseos? ¿Están conmigo? La palabra de Dios dice en Juan 8:43 al 44, y quiero que pongas atención a esta historia. Dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Jesús decía esto, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es que ¿por qué ni siquiera toleran oírme? Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer cosas malvadas como él las hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Mira, iglesia, yo te decía, cuidemos de no caer en ser fariseos. Jesús les está diciendo, ¿por qué no entienden lo que yo les estoy diciendo? Siguen haciendo cosas malas como su padre, el diablo. Y quizás tú dices, bueno, es que yo no robo, yo no he matado a alguien, pero si sigues mintiendo, Jesús, Dios, no es tu padre ni tu maestro. Perdónenme. Si sigues estando en chismes, Jesús no es tu maestro, eres un fariseo. Se me pusieron serios. Pero es que si fuera nuestro maestro, resolveríamos las cosas conforme Él nos ha enseñado. Sin embargo, yo me sigo topando con gente que quiere seguir odiando, que quiere seguir entrando en conflicto, que ni el sol nada les calienta. Yo digo, ¿realmente Jesús es un maestro o solamente han caído en ser fariseos de decirle maestro cuando les conviene? Conste que yo te dije que te agarraras.
¿Cierto o no? ¿Estoy siendo muy dura? ¿Sí? Paz. Gracias por tu apoyo. Ahora, me gusta el versículo porque comienza diciendo, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Y sabes, Dios muchas veces me ha hecho la misma pregunta, Vero, ¿por qué no puedes entender lo que lees? ¿Por qué no puedes entender que más vale tener amor a tener la razón? Vero, ¿por qué no puedes entender que tienes que perdonar y no aferrarte a lo que tú sientes? Vero, ¿por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes amar y a fuerza quieres tener la razón? Y muchas veces le tengo que decir, perdóname Jesús, ¿ves los fariseos? Yo te estoy hablando de mí, pero no sé en qué posición estés tú. No sé hoy cómo esté tu corazón. No sé si realmente Jesús sea tu maestro. O solamente le dices maestro o mi Señor de verdad cuando nos conviene. Jesús no hablaba un idioma distinto al de ellos. Díganme si se entiende. El padre de la mentira es el diablo. ¿Se entiende? ¿Todos lo comprendemos? ¿Y por qué la gente lo seguía haciendo? No hablaba un idioma distinto, nada más que Jesús, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Que le dice a Nicodemo, pero Jesús le dice, los que no son espirituales no pueden entender las cosas del espíritu. ¿Sabes algo? Cuando no te dejas enseñar por Jesús, nunca vas a comprender el idioma espiritual. Siempre te vas a aferrar a tu emoción. Me hicieron enojar, no es justo. Carnal. Pero no carnal de cuate, sino que no entiendes las cosas del Espíritu. Porque no te has dejado enseñar por el Maestro. Porque si Jesús se sentara contigo te diría, hijito mío, hijita mía, tienes que perdonar. Hijito mío, no te quedes con ese sentimiento, suéltalo. El problema es que hay gente que cuando Jesús les está enseñando dicen, eso no me gusta, eso no aplica para mí, lo sigo haciendo a mi forma. Y le llaman solamente Señor, Señor. Pero dice la Biblia que hay un versículo que dice así, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les pido. Y continúa diciendo que le dicen, pero echamos demonios fuera en tu nombre. Sí, pero yo nunca los conocí. Nunca se sentaron para que yo les enseñara. Nunca se dejaron guiar. Nunca dejaron que yo les enseñara a dejar sus viejas maneras de vivir. Siempre siguieron haciendo lo mismo. Y sí, echaron fuera demonios porque en mi nombre hay poder, pero en ti no estaba. Están muy serios, iglesia. Aplauden para que se les vaya la seriedad. Mira, voltea a ver al que tienes al lado y sonríele porque de verdad, miren, yo espero salir viva de esta mañana. Y te voy a contar la historia de Nicodemo, ¿sí? En la Biblia menciona a un hombre llamado Nicodemo y cuenta la Biblia que este hombre era un fariseo. ¿Qué era? Fariseo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo, ¿sí? Dice la palabra, ¿verdad? Que estaba Jesús y de repente en una noche llega Nicodemo y le dice, maestro, maestro. ¿Cómo le dijo? Hay otras versiones que dicen rabí, rabí, ¿no? Pero le dice, maestro, maestro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, dice la Biblia que este hombre era judío y que era importante en el mundo. O sea, era alguien de influencia, ¿ok? ¿Sí? ¿Era alguien qué? De influencia. Era alguien conocido. O sea, no era que, ¿quién es ese? ¿Quién sabe? No, la gente sabía quién era Nicodemo, ¿sí? Y entonces le dice Nicodemo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Si Dios no estaría contigo, no podrías hacer esos milagros. Eso le dice Nicodemo. Y Jesús le responde de esta forma, que tenía que nacer de nuevo. Le dijo, para tú seguirme, porque él quería seguirlo, para tú seguirme, le dice, tienes que nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, o sea, ¿cómo?
¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dice Jesús, bueno, te lo estoy resumiendo, ¿verdad? Pero ahí es cuando le dice, los hombres carnales no entienden las cosas del Espíritu. Le responde eso, hazle al que tienes al lado. Y, ¿sí? La Biblia describe a Nicodemo como un hombre sabio e influyente, pero la razón no le alcanzó para comprender las cosas del Espíritu. Es que Nicodemo era importante en el mundo, pero el mundo no te ayuda a comprender lo que es espiritual. ¿Están conmigo? ¿Sí? Solo alguien que es espiritual puede comprender por qué tienes que perdonar. Porque el beneficio no es para aquel que estás perdonando, es para que tú quedes libre en tu corazón. Es que alguien espiritual entiende por qué es necesario amar. Primero, porque somos hijos de Dios y tenemos que mostrar su naturaleza. Pero hay gente como Nicodemo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que tengo que amar? ¿Pero por qué? Es que a él no puedo. Yo me imagino a Jesús diciéndoles, mujer, hombre carnal, no entiendes las cosas del Espíritu. No hablas mi idioma. Y no un idioma diferente al español, sino no hablas el idioma espiritual. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora, Jesús le decía, ¿verdad?, que tenía que nacer de nuevo. Y a muchos de nosotros Jesús nos está diciendo en esta mañana que tenemos que nacer de nuevo. Porque si seguimos odiando, porque si no nos amamos los unos a los otros, porque si solo llamamos maestro a Jesús para condenar a otros, Él no es nuestro maestro. Mateo 5:38 al 40 dice, ustedes han oído que se les dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada, ponle también la otra. Desecha. Bueno, dice, perdón, es que me equivoqué del versículo, sí es ese. Ahora, iglesia, yo quiero preguntarte algo. ¿Entendiste lo que acabamos de leer? Jesús les estaba diciendo, ya no es ojo por ojo ni diente por diente. ¿Ahora qué es? ¿Devuelvan al mal? Bien. ¿Entendieron? Levántenme la mano, ¿quiénes entendieron? Sí, ahora quiero que me respondas, iglesia. ¿A quién traes en tu corazón que no puedes soltar? ¿Entendiste lo que leímos? Ya no es ojo por ojo. Ya no es, me hiciste, te voy a hacer. Te metiste conmigo, ahora vas a ver. Hablaste, ahora va la mía. Eres indiferente conmigo, pues yo lo puedo hacer más. Hablas mal de mí, ahí te va. No es ojo por ojo, pero habemos muchos cristianos que se siguen moviendo de la misma manera. Que no han entendido las cosas del Espíritu, porque no han decidido ser espirituales. Están muy serios, sonríele el que tienes al lado, sonríele, y dile, calma, es para el de allá afuera. ¿Sí? Ahora, ¿todos entendimos el versículo? ¿Sí? Ahora, sí es entendible porque a veces es tan complicado hacer lo que Jesús nos dice. Yo me he preguntado esto muchas veces, iglesia, y Dios me ha respondido. Y te voy a compartir lo que Dios me ha respondido. A veces es difícil hacer lo que Dios nos pide porque no hay disponibilidad en nuestro corazón. No hay disponibilidad de que Él nos enseñe, ¿sí? No hay disponibilidad de volver a nacer. Queremos seguir siendo los mismos. Mira, en Cristo tú vas a tener 3 materias en las que vas a tener que nacer de nuevo. Pero hay gente que nada más quiere pasar la del Espíritu y no quiere nacer de nuevo en su mente y en sus acciones. En Cristo hay 3 materias, iglesia, que tú y yo tenemos que aprobar. Dios tiene que transformar nuestra mente, Dios tiene que transformar nuestro corazón.
y Dios tiene que transformar nuestras acciones. Si solamente tú lees la Biblia y crees que con eso vas a probar y vas a llegar a la vida eterna, te equivocas, iglesia, no vas a pasar. ¿Están conmigo? Sí. Nos convertimos en fariseos que le decimos a Jesús, Maestro, Salvador, Dios, yo te necesito, solamente cuando nos conviene. Pero cuando Él te dice, ve y perdona, no. Se parecen a este muñequito que es como una masa café y que le aprietas y si ya no quiere de comer, no. Y no. Me cae mal ese muñeco. No, ¿le quieres dar? No. Y así hay gente cristiana que le dices, que se hacen llamar cristianos, ve y perdona, no. Ve y ama, no. Ve y pon la otra mejilla, no. No eres una masa, eres un hijo de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? El Paz, gracias Paz. En la Biblia hay una historia de una mujer que la encontraron adulterando. Y dice la palabra que Jesús se encontraba sentado tranquilamente y se encontraba escribiendo algo en el piso. Y llegan los fariseos, muchos fariseos, y le dicen, maestro, maestro, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer que la encontramos adulterando? ¿Sí? Y es cuando viene, ¿verdad?, la famosísima frase de, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Porque en ese lugar no había nadie libre de pecado, el único era Jesús. Pero sí había mucha gente farisea diciéndole maestro, rabí a Jesús, cuando no creían en lo que enseñaba. Solamente le llamaban maestro porque querían condenar a esa mujer. Así hay gente. Es que la Biblia dice para que te condenen. ¿Realmente nos dejamos enseñar por Jesús? Yo creo que si Jesús estuviera cuando acusamos, Jesús nos diría, hijito mío, ya, por favor, ya, madura. ¿Sí? Quizás más tierno. Diría, ya te he enseñado que tienes que perdonar, mira, 2 más 2, sí, igual. Ofensa más ofensa igual a perdón, ¿sí? Sí, perdón más amor igual a libertad. Sí, pero hay gente que no puedo. Bueno, quédate de la misma manera. Herédale tus maldiciones a tus generaciones. Quédate prisionero. Amén. Están muy serios, iglesia, están muy serios. Ahora, en la Biblia tú vas a encontrar cómo Jesús nos enseñaba de diferentes formas. Cuando vemos a esa mujer que los fariseos querían condenar, Jesús nos dice, no sean fariseos, iglesia, no sean fariseos. Yo no condeno, yo restauro. Yo doy nuevas oportunidades. A veces es lo que la gente no sabe hacer, dar nuevas oportunidades, ¿sí? Pero la Biblia cuenta que un día Jesús estaba dormido en una barca. Y que sus discípulos entraron en pánico porque había un tormentón y le dijeron, Jesús, lo despertaron, maestro, ¿no? El maestro duerme. Pero aún en medio en ese versículo, lo que Jesús nos enseña y aún se está mostrando como maestro, y lo que Jesús nos quiere decir es que aún nosotros en medio de las tormentas podemos descansar de la misma manera que lo hizo. Yo no sé a cuánta gente le viene la tormenta y se le va el sueño. ¿Sabes algo? Jesús nos enseña que mientras estemos en Él, que mientras lo tengamos a Él como maestro, en medio de la tormenta, aunque el mar esté con todas las olas más altas, nosotros podemos descansar, nosotros podemos tener un descanso, nosotros podemos percibir, podemos seguir durmiendo, porque la paz no se nos va. Jesús nos enseña en ese pasaje que mientras Él esté con nosotros, aún en la tormenta más fea, ¿sí? Bastará solamente con que Él se ponga de pie y le diga, alto, calma la tormenta. Es que Jesús es nuestro maestro, iglesia. También nos habla en una ocasión que vio Pedro a Jesús de lejos y que venía caminando sobre las aguas y Jesús le dijo, ven. Y Pedro dio los 3
pasitos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué nos enseña luego? Si, no, pues es que dudó y se hundió y vivió lo que estaba a su alrededor. Sí, pero aún, ¿sabes? Aún Dios nos está enseñando ahí que aun cuando nosotros estamos dudando, Él estará listo para darnos la mano. ¿Quién extendió la mano? Jesús. Nos está diciendo, yo siempre voy a extender la mano. Y no solamente le extendió la mano, sino que lo sacó. Aun cuando tú dudes, el Señor te va a extender la mano y te va a sacar de la situación en donde estás. Porque nosotros cuando se presenta una situación, entonces en lugar de dar la mano, la quitamos? ¡Ay, que se muera, que se muera! Sí, que la quiten, que la quiten. Y no somos como Jesús. Que la corran, que la corran. Somos como Jesús, no somos capaces de estrechar la mano. Si no somos capaces, entonces Jesús no es nuestro maestro. ¿Están conmigo? Es que si tú haces algo diferente, yo no sé quién te está enseñando. ¿Sí? En esta mañana quiero que pensemos qué hacemos en las tormentas. Piensa, iglesia, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa, ¿qué hago en las tormentas? ¿Mantengo la calma? ¿Le pido ayuda al Señor? ¿O voy en búsqueda de otros maestros para que me enseñen? ¿O le pido ayuda a que me saque alguien más porque estoy dispuesto a entender o a aprender quizás de otras personas y no de aquel que realmente enseña y nos bendice? Yo quiero invitarte, iglesia, a que realmente en esta mañana puedas pensar quién te está enseñando. Y si ya lo hiciste, puedes abrir tus ojitos y ahorita en la administración vas a tener más tiempo, ¿verdad? Pero también Jesús nos enseña como maestro que Él nunca negó al Padre. Siempre se declaró hijo. Satanás le ofreció reinos. ¿Cuántos saben que Satanás le ofreció reinos? Le dijo, mira, todo lo que ves puede ser tuyo, todo. Le ofreció reinos y Jesús nunca negó al Padre. Siempre dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo no me voy a postrar delante de ti. Y sabes, yo a veces veo a muchos cristianos que el diablo les ofrece reinos y niegan a Dios, dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de servir, porque les ofrecieron otros reinos y prefirieron irse a seguir a ese maestro. Se me pusieron serios. ¿Quién te está enseñando, iglesia? Porque a mí Jesús me enseña que yo debo de servir a otros. Y Él me enseña que tengo que dejarlo todo, así como Él dejó reino por servir a otros. Si tú estás haciendo alguna otra cosa distinta, yo no sé quién te está enseñando. No sé a quién le llamas Señor, Señor, no sé a quién le llamas Dios. Si sigues lanzando piedras, yo no sé quién sea tu maestro, acúsenlo, póngalo ahí delante, vamos a condenarlo. ¿Quién te está enseñando, iglesia? Recapacita, piensa, que no nos pase lo que dice la Escritura. Les hablo y no me entienden, les predicamos y siguen haciendo lo mismo, les leemos la palabra y se siguen comportando de la misma manera. Que no nos pase lo mismo. Si Dios hoy viera tu vida, ¿se referiría así de ti? Te ha hablado del perdón, hijo. Te ha hablado del amor. Te ha hablado de dar la milla extra. Te ha hablado de que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero te hablo y no entiendes. Te hablo y no comprendes. Perdóname, iglesia, pero Cristo va a venir por una iglesia sin mancha. Y aún tenemos tiempo para lavarnos. Aún tenemos tiempo para limpiarnos.
Aún tenemos tiempo que nos quitemos esas vestiduras y digamos, yo quiero entrar al reino de los cielos. Aún hay tiempo, iglesia, y si te estoy compartiendo esto, es para que recapacites en tu corazón y digas, aún estoy a tiempo de cambiar, aún estoy a tiempo de escuchar, aún estoy a tiempo de hacer la palabra en mi vida. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo, iglesia. Y quiero hablarte del Jesús, del maestro al que yo sigo. Jesús me ha enseñado que Él fue traicionado, pero que en esa traición Él no limitó su capacidad de amar. Yo quiero que hoy reflexiones, iglesia, ¿qué tanto estás amando? Hay personas que las traicionan y dicen, eso es imperdonable. Eso yo no lo puedo perdonar. Cuando yo voy a la vida de mi maestro, Jesús me ha enseñado que yo soy capaz de perdonar una traición y que eso no limita mi capacidad de amar, sino al contrario, me hace amar más. Pero ¿qué condición tienes hoy, iglesia? ¿Cómo está tu corazón? No permitas, iglesia, que las circunstancias te quiten lo más importante, el amor. Es que yo no perdono porque ya no me está alcanzando el amor. ¿No será que no estás buscando tanto a Dios o que no estás pasando tanto tiempo con el Maestro? Que por eso estás tomando el ejemplo de alguien más que no puede amar, que no puede perdonar. Porque cuando tú vas al Maestro del amor, Él te dice, mi amor cubre multitud de errores. Jesús nos enseñó prioridades. Nuestro Maestro nos enseña prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Jesús nos enseña acerca del perdón. Nos enseñó que aunque muchos se pongan en nuestra contra, tenemos que estar dispuestos a morir por ellos. La gente que le llamaba maestro a Jesús era la misma que le estaba diciendo, crucifíquenlo. Porque no fueron capaces de retener lo que Jesús les estaba enseñando. Hay personas que a unos les llaman amigos. ¡Ay, amigo! Como a Jesús le llamaba a la gente que lo seguía. ¡Ay, amigo! Y luego veo que ya están del otro lado y ese que llamaron amigo quieren que lo crucifiquen. Les pasa lo mismo que a las multitudes. Él es mi amigo, jajaja, jijiji, pero les hacen algo y no tienen la capacidad de retener lo que Jesús les ha enseñado. Y entonces crucifican a aquel que alguna vez dijeron amar. Sonríe el que tienes al lado, iglesia, porque me están viendo medio raro. ¿Sí? Tenemos que tener la capacidad de perdonar y morir, aun por los que se nos pongan en contra, aun por los que se levantan y nos dicen de cosas. Tenemos que tener la capacidad de perdonar y de morir por aquel que no es Él, sino que el diablo lo ha tomado con una mentira. Tenemos que tener la capacidad de mostrar misericordia, aun cuando nosotros estamos sintiendo dolor. ¿Sabes? Jesús estaba sintiendo dolor. Jesús sentía dolor cuando le estaban crucificando. Jesús sintió dolor cuando le estaban enterrando los clavos, iglesia. Pero aún así, a pesar de su dolor, fue capaz de dar perdón. Hay personas que se enfocan tanto en su dolor. Es que yo no puedo perdonar porque me hicieron un gran daño. No estás aprendiendo del Maestro, porque el Maestro nos enseña que aún en medio del dolor, de aquel dolor que nos está provocando un ser humano, alguna persona, somos capaces de otorgar misericordia. Pero si no lo estás logrando, necesitas analizar quién te está enseñando, quién te está influyendo, de quién estás aprendiendo. Jesús nos enseña que tenemos que vivir por fe y no por vista, porque la fe ofrece una mejor solución que la realidad. A veces la realidad no ofrece soluciones,
pero la fe sí. ¿Sabes de qué Dios yo me enamoré? De que cuando llegué a la iglesia yo solamente conocía dos respuestas, iglesia, el sí y el no. O era sí o era no. Pero el Dios al que yo sirvo me ha enseñado otras respuestas. Yo decía, eso es imposible. Y Dios me ha enseñado que no hay nada imposible para Él. Pero a veces seguimos en eso, no va a cambiar nunca. Seguimos en nuestro sí y no aprendemos del maestro que nos dice, no hay nada imposible para mí. Efesios 4:24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios nos dice que el hombre nuevo anda en obediencia. Efesios nos dice que el hombre nuevo no está pensando, ni sintiendo, ni actuando como Él quiere, sino está pensando, sintiendo y actuando como Dios quiere, porque eso dice su verdadera naturaleza, la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Efesios nos dice, y termina diciendo Efesios, aprendan porque Cristo ya les ha enseñado. Actúen como Cristo porque Él ya les ha enseñado. Jesús vino 3 años a enseñarnos cómo. No podemos decir, es que a mí nadie me ha enseñado. Está la Biblia, iglesia, que no la agarres es diferente. O que la agarres, pero que no la vivas también es una cosa diferente. Se nos ha enseñado cómo. Y yo quiero preguntarte esta mañana, iglesia, ¿qué has aprendido de Cristo? Y comienza a responderte, ¿yo qué he aprendido de Cristo? ¿Qué te ha enseñado Jesús? A todos se nos ha enseñado el amor. Somos una iglesia que predicamos mucho del amor y del perdón. Pero aún así hay gente aún viviendo, no queriendo escuchar o queriendo ignorar al maestro. ¿A quién estás imitando, iglesia? ¿Sabes que puede haber 2 Jesús? El Jesús que hizo tu mente o el Jesús que está en la Biblia. ¿A cuál estás siguiendo? ¿Al Jesús de tu mente o al Jesús del cual habla la Biblia? El Jesús de nuestra mente, cuando creemos en un Jesús que está en nuestra mente nada más, que lo creó nuestra mente, que fue creación de nosotros, para ese Jesús hay excusas para no amar. Para ese Jesús de tu mente hay excusas para hablar mal. Para ese Jesús de la mente hay excusas para tratar mal. Para el Jesús de nuestra mente hay excusas para no perdonar. Pero el Jesús que está escrito en la Biblia no tiene excusas. El cielo y la tierra no fue un limitante, no fue excusa. Está tan lejos, Señor, la tierra, ¿cómo voy a ir a salvarlos? No tuvo excusas. El Jesús que yo conozco de la Biblia no tiene excusas para perdonar, no tiene excusas para dar la vida por otros, no tiene excusas para amar, no tiene excusas para extender la mano, no tiene excusas para que, a pesar de que Jesús, iglesia, sabía que Judas lo iba a traicionar, Él ya lo sabía. Tenía la oportunidad perfecta para reclamarle, yo le hubiera mordido un dedo gordo. Sin embargo, Jesús dice, es necesario que incluso un Judas forme parte de mí. Porque si yo no le lavo los pies, no podrán ser parte de mí. Iglesia, ¿tú qué estás aprendiendo? ¿Estás lavando los pies o estás condenando? Porque ese es el Jesús de tu mente. Es el Jesús que tú has creado. En el Jesús de nuestra mente hay excusas para no hacer la voluntad de Dios. En el momento más difícil, cuando Jesús estaba en la cruz, había sido torturado, iglesia. Todo el camino le iban pegando, le iban escupiendo, lo iban lastimando, lo crucificaron, lo levantaron. Ya había pasado todo eso. Díganme si eso no es doloroso. ¿Sí? ¿Cómo hubieras estado tú en su lugar?
Yo no sé, yo creo que muchos a la primera que le hubieran dicho, a ver, hijo de Dios, le hubieran dicho de groserías, ¿no? Me voy a morir, pero al menos le pegué, ¿no? Sin embargo, Jesús, aún en la cruz, se encuentra con un ladrón y en medio de su dolor, aún pudo salvar a uno. Hay gente que a veces se enfoca tanto en lo que siente. Ay, es que estoy deprimido, no quiero ir a la iglesia. Es que está tan difícil mi situación, yo no quiero, denme un tiempo. ¿Quién te está enseñando eso? El Jesús de la Biblia no habla de tomarnos tiempo. Habla que aún en medio de nuestro dolor, Dios nos puede usar para hacer libre a la gente. Pero ¿de quién estás aprendiendo? ¿Sabes? Cuando yo leo la Biblia y noto que las personas no se lograron acercar a Jesús, noto que fueron porque no tuvieron la capacidad de amarlo. No tuvieron la capacidad de obedecerlo. No tuvieron la capacidad de negarse a ellos mismos para reconocerlo. Y por consecuencia, desobedecieron. Amaron algo más. Pero tenemos esperanza, iglesia. Yo te decía, aún tenemos tiempo. Porque aún Jesús nos dijo que en medio de las situaciones complicadas tuviéramos calma, porque Él ya había vencido al mundo. En medio de esa situación que a veces te dice, yo no sé lo que a veces te habla tu corazón, pero a veces el mío, iglesia, me dice, no puedes perdonar. Y viene el Espíritu Santo y me dice, calma, Vero, Jesús ya venció esa emoción. Jesús ya venció la falta de perdón. Jesús ya venció al mundo. Y quiero invitarte, iglesia, a que te pongas de pie.